¿Cómo están mis dilectos amigos de la espada de la Biblia? Mi nombre es Marcio César Férez. Recuerden que nos rigen dos versículos. Uno es 1 Corintios 4:6, que dice, no penséis más allá de lo que está escrito. Y Efesios 6:12, que denota que nuestro trabajo no está encaminado para dirigirnos contra nuestros hermanos humanos, sino contra las huestes celestes de maldad que odian a nuestro Dios y nos odian a nosotros. En esta ocasión quiero tratar un tema muy interesante, todos son interesantísimos, pero esto nació, el tema es una animada conversación sobre los 10 mandamientos. Una pregunta válida: ¿está el Señor Dios presente en las congregaciones que son deliberadamente desobedientes? Es interesante. Estamos seguros de que todo está bien cuando estamos en grandes congregaciones, hasta estadios llenos, pero somos desobedientes. Cuando institucionalizada la conducta esa es contraria a los designios del Señor. Aquí tenemos unas cuantas contestaciones. Nació este tema gracias a un par de cartas que hemos recibido de un par de amigos, uno judío y uno gentil. Grandes amigos, los queremos mucho. El tema es sobre si los 10 mandamientos ya no son válidos y si su observancia ya no es necesaria. Fíjense bien que ellos abogan de que los mandamientos ya no son válidos. Ellos abogan eso. Y si su observancia ya no es necesaria. Uno de ellos es un asiduo lector de la Biblia y el otro es un pastor evangélico. Segunda de Samuel 6 narra lo que sucedió a Usa. Usa es un personaje del Antiguo Testamento, hijo de Abinadab, cuando el arca de Dios estaba siendo transportada de la casa de Abinadab a Jerusalén. La Biblia nos dice que el arca había permanecido en la residencia de aquel sacerdote y sus hijos en Baala de Judá por un periodo de 20 años, después de ser devuelta por los filisteos. 1 de Samuel 6, 1:21 y 7:12. Es interesante, los filisteos habían capturado el arca del triunfo, pero les dio miedo y la devolvieron a Israel. Aunque Usa seguramente estaba enterado que Yahweh había herido de muerte a 50,070 hombres, como dice la Biblia, en Bet-Semes, porque habían osado mirar dentro del arca de Dios, ciertamente después que la manosearon para abrirla, de acuerdo a Samuel 6:19, Usa, aparentemente con buenas intenciones, extendió sus manos hacia el arca de Dios para sostenerla cuando ésta se tambaleó al tropezar los bueyes que alaban el carruaje en que era transportada. Segunda de Samuel 6:6. El siguiente versículo declara: y el furor de Yahweh se encendió contra Usa. El hombre lo hizo involuntariamente, tratando de salvar el arca, pero había una orden. El furor de Yahweh, dice la Biblia, se encendió contra Usa, y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. La Biblia dice que el rey David se enojó y se entristeció porque Yahweh había herido de muerte a Usa. Era uno de sus
soldados, servidores, nosotros también nos hubiéramos entristecido. Sin embargo, el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Yahweh de los ejércitos, que mora entre los querubines, según 2 Samuel 6:1, no debía ser tocada por nadie, con la posible excepción del sumo sacerdote una vez al año, y no antes de ofrecer sacrificios por sus propios pecados y por los del pueblo. En conclusión, y como una categórica lección, vemos que si el Señor exigía absoluta obediencia, vemos que el Señor exigía absoluta obediencia del mundo antiguo, y Él demanda absoluta obediencia, esa misma obediencia hoy, por si se nos ha olvidado. El infortunado Usa se acostumbró a tener aquel aparato en su casa por 20 años. Creía que era un refrigerador o algo parecido. Si hubiera equilibrado al tiempo, equivalido al tiempo actual. Si él no lo irrespetó, por lo menos él no recordó quién moraba ahí. El pobre pagó muy caro su olvido. Yo no puedo concebir la idea que haya predicadores modernos que de la misma manera hayan olvidado la majestad de nuestro Señor. Se les ha olvidado el tamaño de Dios. Y sin temor alguno, y sin siquiera titubear, adulteran las Sagradas Escrituras. 40,000 denominaciones cristianas. Es increíble por llevarse por delante todo lo escrito en la Biblia. Una pregunta válida. ¿Está el Señor presente en las congregaciones que son deliberadamente desobedientes? Realmente no deseamos aparecer como radicales, pero consideramos que es nuestro deber presentar a nuestros hermanos y amigos lo que las Sagradas Escrituras expresan sobre el supremamente importante tema de si nuestro Señor está presente en las congregaciones o en los esfuerzos evangelísticos a través de medios de comunicación de aquellas organizaciones judeocristianas que abiertamente irrespetan la voluntad de Dios al tratar de cambiar mandamientos de su ley, o si la promueven íntegramente, no hacen gran esfuerzo en conducir a las feligresías a apegarse a esos estatutos. Eso está sucediendo también. Conocen los 10 mandamientos de Dios, pero no les ponen mucha fuerza. Parece que no estuvieran interesados en que la feligresía realmente se apegue, aprenda a obedecer esos mandamientos. Nuestro Señor, evidentemente, está presente y estoy seguro que muy feliz cuando un grupo de sus buscadores está reunido en su nombre. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor, cariñosamente, qué lindo. La Biblia también provee textos que, en mi opinión, dejan una puerta abierta, salvadora, a aquellos millones quienes, creyendo que están obedeciendo en su adoración, aunque en realidad han desobedecido por error, por engaño o por ignorancia, recibirán perdón de nuestro Señor, Dios más que justo. Algunos de esos textos incluyen a Ezequiel 45:20. Así harás para los que pecaron por error o por engaño, y harás expiación por la casa. Hebreos 9:7 declara, el sumo sacerdote, sangre la cual ofrece por los pecados de ignorancia del pueblo.
Es importante notar que estas personas o no recibieron de sus maestros la doctrina o se les enseñó error, o aún peor, fueron engañados. Por supuesto que su deber era escudriñar las Escrituras por sí mismos, pero eso no exime de responsabilidad a sus maestros, y van a tener que dar cuenta de eso. Primera de Reyes 9, 1 a 8 dice: cuando Salomón acabó la obra de la casa de Jehová, Jehová se le apareció a Salomón por segunda vez y le dijo, fíjense bien, el rey Salomón, con toda su pompa, con todo, he santificado esta casa que tú has edificado, dice Dios, para poner mi nombre en ella para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días, dice el Señor. Y si tú andas delante de mí, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Qué lindo. Pero si obstinadamente os apartáis de mí, vosotros y vuestros hijos, y si no guardáis los mandamientos y estatutos que yo te he puesto delante de vosotros, yo eliminaré esta casa que he santificado a mi nombre, la echaré de delante de mí. Cualquiera que pase por esta casa, antes sublime, se asombrará y se burlará y se preguntará, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta casa? Nuestro Señor Jesucristo es enfático en que obedecer la voluntad de su Padre es más importante de parte de sus seguidores que aún mantener un parentesco con Él. Mateo 12, 47 a 50 dice, le dijo uno, tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le dijo esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Como pueden ver, hasta la Virgen María estaba obligada a obedecer la voluntad del Padre. Primera de Timoteo 3:14 describe la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. La iglesia verdadera es columna y defensa de la verdad, no de la mentira, no de medios tiempos. Si el arca de Noé hubiera sido construido 90%, hubiera tenido un agujero de un 10% por donde se hubiera anegado y se hubiera hundido con todo su contenido. ¿Habían pensado en eso? Tenía que estar 100%. Así son los 10 mandamientos de Dios. Es triste pensar que, por el contrario, millones de nuestros hermanos militan en organizaciones que por deliberada desobediencia a la voluntad divina son parte de esa confusión llamada Babilonia, citada en Apocalipsis 18, 2 y 4. Ha caído la gran Babilonia. Se han convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Salid de ella, dice Dios. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Está hablando de religiones desobedientes. Para aquellos maestros y discípulos, quienes aún siendo deliberadamente desobedientes a la voluntad de Dios, han sido capaces de hacer aún grandes milagros.
lo que los llena de confianza, les recomiendo que recuerden las solemnes palabras de nuestro Señor en Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Como podemos ver, Dios no está presente en las congregaciones que desobedecen su voluntad. Nunca debemos olvidar las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 15:9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pensémoslo, amigos. Que Dios los bendiga.